Bueno, muy buenas noches a todos. Un cordial saludo para todos los que ven este video, ya sea por YouTube o por aquí por Instagram. Bienvenidos a este video podcast que se llama Hablemos de Educación. Hoy teniendo a un maravilloso invitado, a Leandro Cortés, un invitado espectacular. Nosotros, eh, máster en educación experiencial, en este momento CEO de Ruba Diseño de Experiencias, experiencia Ruba para que lo sigan. Ahí está con nosotros Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ¿Qué ido? más? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, todo muy bien. Ah, bueno, me alegra. Me alegra, me alegra. ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Sí, bien, súper. Aquí ya cerrando como jornada. Ah, bueno, me Jornada alegra laboral. bastante. Me alegra bastante. Bueno, estaba contando a la audiencia y a los que van a ver el video después, porque este video también va para mi canal de YouTube. Lo comparto aquí en el perfil también, entonces eh, siempre hago como una introducción cortica. Estaba contándoles pues de tu hoja de vida, por decirlo así, máster en educación experiencial con los chicos, estuviste en un máster, estás trabajando actualmente como coordinador de gestión y liderazgo y ese es el tema que vamos a tocar más adelante, terminando la carrera de ingeniería industrial. Y pues todos tus procesos como facilitador, como monitor, pues te han llevado a entender. Y además de eso, como tu curiosidad, tu pasión por la lectura, tu pasión por esa búsqueda constante del conocimiento, pues te ha llevado a entender muy bien estos procesos educativos, ¿no? Entonces, esa es la razón del invitado de hoy. Bienvenidos a este video podcast, Hablemos de Educación. A todos los que están llegando, por ahí saludes, te manda Daniela, Leandro. Sí, Muchas gracias ahí la veo, ahí la veo. a las personas que nos están viendo. Bueno, comenzar con esto primero, preguntándote, Leo, primero a las personas que nos van a ver y no saben, no tienen ni idea de esto de la gestión y el liderazgo, ¿para qué sirve o cómo se come? Explicarnos un poquito sobre eso, sobre la gestión y liderazgo y sobre cómo llevas todos estos procesos ahí, cómo llegaste a ese proceso. Bueno, buenas noches, primero que todo. Muchísimas gracias, Cami, por la invitación. Eh, un muy interesante espacio para compartir. A quienes vean el video después también que se pasen una revisadita como por todos los referidos y canales de este hombre que está haciendo contenido muy interesante. Y bueno, sí, mi nombre es Leandro Cortés. En este momento ejerzo como coordinador de gestión y liderazgo en la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Cali, Cali, Colombia. Y ha sido una experiencia muy interesante. Gestión y liderazgo es una coordinación dentro de bienestar universitario. Dentro del, digamos, de bienestar universitario tiene el Departamento de Desarrollo Humano y dentro de ese departamento está gestión y liderazgo. Y es una coordinación que busca ofrecer herramientas y espacios en relación a esa habilidad blanda que es tan indispensable bueno, esa herramienta que nos sirve tanto cuando la comprendemos en nuestra vida en general, que es el liderazgo, y además espacios de estudiantiles de transformación, como lo son, digamos, el tema de la gestión, sobre todo en los grupos estudiantiles. Es un poco como lo de la Esa, coordinación. esa explicación que nos das, que tiene un poco de todo, que nos diste y que nos termina aclarando como que lo que haces ahí y lo que le brinda eso a los estudiantes, pues la hago de primera esa pregunta de contexto porque el tema de hoy es hablar de la educación, del aprendizaje complementario. ¿Y cómo me llegó ese tema y por qué lo quise conversar contigo? Porque el aprendizaje complementario, como yo lo veo, son esas cosas que el estudiante quiere comenzar a aprender o quiere aprender para ampliar su espectro de conocimiento o conseguir habilidades que no tenía o afianzarlas. Entonces, ahí, para mí, del contexto que quise darle esta conversación, para mí era importante tocar esa parte del desarrollo humano que se trabaja desde la coordinación donde estás.
Entonces, me parece importante eso, me parece importante que podamos profundizar un poquito más en tu trabajo como facilitador de esos espacios para los estudiantes. Entonces, contame un poquito más cómo, por qué crees que ese espacio de gestión y liderazgo es atractivo para el estudiante. ¿Qué hace que un estudiante llegue a ese espacio y mejor dicho, por qué decide subir a, bueno, los que conocemos la autónoma, seguramente muchos de los que están viendo que van a ver el video, no conocen la Tercer autónoma. piso. La autónoma tiene un edificio de bienestar y y el edificio tiene 3 pisos y la parte de arriba en el tercer piso está el desarrollo humano y está la oficina de Leandro. Entonces la pregunta es, ¿por qué motiva al estudiante para subir a ese tercer piso y entrar a tus programas? ¿Por qué crees eso? Y vos también vos también estuviste en ese proceso y colocándote en los zapatos del estudiante. Mira, yo creo que el estudiante se acerca en general a bienestar y en bienestar transita, digamos, físicamente por todos sus pisos y experiencialmente por varios de sus programas, porque son estudiantes curiosos, Cami. Son estudiantes que lo que la academia les ofrece eh, lo ven necesario, más no suficiente en su proceso de formación. Entonces, buscan alternativas o otros escenarios en donde uno, o puedan poner en escena o en práctica lo que están aprendiendo, o dos, puedan adquirir más conocimientos, ya sea que esos conocimientos estén estrechamente ligados con su carrera, con su programa, o ya sean alternativas complementarias a lo que están estudiando, ya sea por hobby, por pasiones o por otros gustos que hayan adquirido. Entonces creo que el estudiante curioso que está como en esos dos marcos de realidad se acerca o conoce precisamente los programas de bienestar y puntualmente como de los grupos estudiantiles y la escuela de liderazgo porque están en busca de algo más. Sienten que el espacio universitario precisamente no es solo el espacio académico, sino que la universidad como campo de conocimiento les ofrece más cosas, entonces están físicamente, visualmente, en busca de en dónde más pueden aprender cosas y se encuentran con bienestar y con los programas que ofrecemos. Claro, porque ahorita vos dentro de tu explicación nombrabas que, bueno, yo que fui estudiante de la autónoma, de hecho, a sabienda de todos y seguramente los que nos están viendo en vivo, pues saben que nosotros dos somos amigos y tenemos proyectos y aprendimos juntos y llevamos como el mismo camino, vos más adelantado que yo en cierta manera, pero se recorrió el mismo camino. Eh, pero ya que lo nombras así y yo visualizando el edificio de los 3 pisos y sabiendo muy bien qué pasa en cada uno de los pisos, me doy cuenta de que el estudiante, como vos decís, que es curioso, no solamente va a complementar sus aprendizajes en el tercer piso con estas herramientas que vos decís, sino que también puede irse a la clase de música o la clase cultural de capoeira o a la clase de salsa o a esos procesos culturales y ahí también va a adquirir algunas o muchas de las herramientas para desempeñarse como profesional. Entonces, Sí, la importancia de esos espacios, mejor dicho, sociales, espacios sociales, pues cobra mucha vida en el tema universitario, no lo y, crees? y sociales y aprendizaje, Cami. Mira, yo con alguien en algún punto escuché esta reflexión y me pareció muy interesante y decía, si vemos físicamente cómo está constituido el edificio de bienestar en la universidad, encontramos que en el primer piso está como el acompañamiento y está el SEA y lo podríamos hacer un símil como a nuestros pies, siempre los pies en la tierra, siempre con la conciencia que estamos en un espacio de formación académica, de formación profesional y ahí buscamos la excelencia propia en esos escenarios. Si vamos a la segunda planta, en la segunda planta encontramos deportes, cultura y todas esas cosas que nos mueven más como la pasión, ¿no? Como el arte, como el mismo deporte, como los escenarios, sí, en ese orden de ideas. Obviamente ahí no están los escenarios, es decir, no está la cancha de fútbol en el segundo piso, no está, pero digamos en el departamento y el área funciona ahí. Y en el tercer piso, si sigo subiendo, digamos, con el cuerpo humano haciendo el símil, como lo relacionado al pensamiento,
¿no? Entonces el cuidado de tu salud, pero ahora tu salud psicológica, el tema también puntual de la formación de las habilidades blandas, el tema social que se trabaja relación a la comunicación, no es que en los demás no, en todos los demás ocurre, ¿no? Pero si quisiéramos hacer una especie de símil, operaría algo como eso, no dándole mayor importancia a ninguno porque está más arriba o abajo, sino precisamente porque se ocupa de uno de estos escenarios complementarios a la formación académica, que es al final lo que el estudiante que llega a bienestar está curioseando. Claro, claro. Y al final uno termina yéndose para allá, en serio, solo por simple curiosidad, porque muchos de los procesos, la pregunta que uno se hace cuando los conoce es, bueno, ¿y qué hacen allá? Esa es la primera pregunta, ¿qué hacen allá? ¿Y cómo, qué hacen allá? Y quiero conocer lo que hacen, entonces la segunda pregunta viene siendo en cómo me inscribo. Sí, 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 ya sea por amigos, ya sea porque hemos visto, ya sea por muchas posibilidades. Tenía una pregunta que me parece muy interesante y es que, bueno, vos sos profesional de la autónoma, estás a punto de terminar tu carrera en industrial, pero ¿cómo un ingeniero industrial como vos, que se puede decir que pues desde que te conozco cuando te conocí, pues hubo un momento en que estabas muy metido en el tema de los procesos y muy industrial, termina eh, trabajando con algo en un área como tan humana, eh, como tan para psicólogos o comunicadores? ¿Cómo es ese proceso de Leandro Cortés para terminar estando al frente de toda gestión y liderazgo? Bueno, mira, a ver, si te respondo por el proceso, te puedo decir que todo ha sido una serie de acontecimientos que han desencadenado en situaciones y en oportunidades que se me han presentado y agradezco mucho a todas las personas que han permitido esas posibilidades y bueno, digamos, me tienen aquí. Cuando inicié, en el momento en que inicié mi carrera formativa como ingeniero industrial, estaba muy perfilado hacia dos sectores, el tecnológico y el industrial como crudo, como metalúrgico, como de grande empresa de producción, ¿ya? Y se hablaba de la organización de servicio, de la prestación de servicio, pero en una menor medida. A medida que fui avanzando en la carrera y que además el pensum y todo el currículum también fue evolucionando y se empezaron a gestar nuevas dinámicas, eh, empezó a aparecer la organización de servicio también como una organización necesitada de la ingeniería industrial para el tema de su proceso y su organización, tanto de calidad interna como de gestión humana, ¿sí? Antes solo se pensaba el servicio en la ingeniería industrial como la gestión humana y empezaron a gestar otras formas de donde la ingeniería industrial podía entrar desde su concepción de procesos, de procedimientos, ¿sí? Desde el tema de cómo trabajar sinérgicamente con equipos de trabajo y toda esa serie de elementos y habilidades que el ingeniero industrial por sus características o su perfil empieza a tener, me fueron colando mucho. Entonces empecé a relacionarme con los grupos estudiantiles, más ya por aquí, por pasión, por hobby, pero cada que tenía una oportunidad nueva encontraba que conectaba con algo que veía en la academia, ¿cierto? Y a la final, digamos, cuando ya estoy en la coordinación, al final un tema de coordinación es también un tema de gestión, una gestión de recursos. ¿Qué hacemos los industriales? Gestionar los recursos de la manera más óptima para alcanzar los objetivos y los resultados propuestos por la organización o propuestos por nosotros mismos, o en innovación o en el escenario que sea. Entonces, por eso hay una posibilidad que se le abre a la ingeniería industrial en relación a la gestión del recurso para el proceso y alcanzar el objetivo las metas en cualquier escenario en donde se encuentre. Claro que tiene que empezar a perfilarse precisamente en ese escenario, ahí es donde entran toda la formación complementaria en la facilitación, en las habilidades blandas y eso, pero es un escenario plenamente que, aunque su core académico sea de pronto psicológico, también no nos olvidemos que estamos hablando de una organización educativa y que estamos hablando de una serie de procesos que buscan alcanzar algo. Entonces, ahí, digamos, cuela o me cuela a mí personalmente todo esto y es, digamos, como llego, además llego mucho desde la logística, ¿no? Siendo monitor,
ayudando con la esquema, la organización de ciertos equipos de trabajo en el momento, obviamente compañeros míos estudiantes, para hacer actividades, división de temas de equipos, fortalecimiento, y voy así, acompañamiento de proyectos, de hecho, ya que también hay proyectos en el cargo, y voy en esta serie de elementos y termino, digamos, ya como en la coordinación. Eso fue todo un proceso para que... Todo ha sido y será. Hay algo bien interesante dentro de esa coordinación que cuando dije, no, voy a hablar con Leandro, me gustaría que nos sumergiéramos en el tema de escuela de liderazgo, que de hecho ahorita cuando estabas explicando el tema de la coordinación, lo tocaste, el tema de la escuela. Y me interesa que toquemos ese tema de la escuela de liderazgo primero porque es interesante cómo se ve la perspectiva del liderazgo desde desarrollo humano en la Universidad Autónoma de Occidente. Es interesante que la toquemos porque ese liderazgo no se ve así en demás partes de Instagram e Internet. Entonces, toquemos ese concepto del liderazgo y también me gustaría que habláramos primero de la metodología que llevabas para la formación del ejercicio de liderazgo en esa escuela antes de la pandemia. Primero contame eso. Y después nos trasladamos al sitio de pandemia. Primero toquemos de la experiencia de cómo era ese proceso de aprendizaje antes de que pasara todo esto. Mira, la escuela de liderazgo siempre ha sido un proceso formativo que a mí me ha fascinado y me ha encantado porque te ofrece una experiencia en la que para adquirir estabilidad, bueno, para potenciar, fortalecer, reconocer, el verbo que le quieras poner, estabilidad blanda del liderazgo, se, el proceso formativo te ofrece todos los escenarios y posibilidades para poder alcanzar ese logro, pero depende del que de ti, del que está cursando el proceso formativo, hasta dónde lo lleva. Entonces, eso me hace responsable de mi propio aprendizaje. Me hace responsable de mi propio aprendizaje. Uno. Dos, antes de la pandemia es una propuesta muy presencial. Muy presencial no es solo en el hecho de estar presente en el aquí y en el ahora, sino muy presencial en el tema de la interlocución con el otro, de la generación del vínculo, del contacto, del poder verte, del poder reconocerte, del poder sentirte. Y todo eso lo que hace es que expande la posibilidad de la experiencia. Además que el liderazgo que propone también la universidad que me preguntabas ahora, el liderazgo transformacional está basado en un concepto de Ronald Heifetz que lo que dice es que separa el término líder de liderazgo, no separa, desvincula, sino que dice, bueno, el líder es esto y el líder puede tomar dos caminos o tiene dos herramientas más bien a su disposición. Una es el liderazgo y otra es la autoridad. Y con esas dos potenciales herramientas se identifica a qué problema o qué situación se está enfrentando. Ese líder puede construir, laborar, influir, generar, transformar, comunicar un mejor camino para alcanzarlo. ¿Listo? Entonces empieza como rompiendo esos paradigmas del líder, es el que tiene que ir adelante, tiene que hacer esto, no sé qué, ta. Y los primeros escenarios que nos encontramos son escenarios en donde por instinto también nos movemos como el primero, no, como estoy en una escuela de liderazgo tengo que hacer esto yo, la actividad primero, tengo que mostrarme, que me vean, o por lo contrario, si soy más retraído, entonces no, pues entonces yo no puedo y no sé qué. Entonces la escuela rompe todos esos paradigmas y desde la presencialidad tenemos unos facilitadores y una gama de actividades que además por más de 20 años, no digo que las mismas, sino por más de 20 años se han explorado y se han construido y consolidado en la escuela con su sello característico autónomo. Tema de valores, una cosa brutal. Entonces, antes de pandemia, digamos que pues no estaba en nuestra concepción el poder desvincularlos de ese escenario. ¿Qué sí ya estaba apareciendo? Indicios de que el aprendizaje, como te decía en un principio, que soy propio responsable de mi aprendizaje, sí lo podía
complementar con otros escenarios fuera del encuentro físico que teníamos una vez a la semana o las veces que nos viéramos al mes. Eso ya está empezando a aparecer desde hace muchos años, ya digamos teníamos todo un formato en donde una lectura, unos videos y unas cosas se tenían que trabajar fuera del escenario del encuentro físico para cuando se llegara al encuentro tener unas herramientas que posibilitaran más cosas, uno. Y dos, también otra parte de la escuela implicaba un proyecto, un ejercicio práctico, en donde sí o sí la experiencia en la gestión estaba fuera en el campo y no precisamente en el escenario de encuentro presencial de toda la promoción. Eso antes obviamente, de pandemia. El reto, el reto precisamente fue cómo lograr ese nivel de significancia, de vínculo, de arraigo, de todos esos elementos que complementan la experiencia en la virtualidad, en la presencialidad virtual, digamos, ya hablábamos hace rato de presencialidad sincrónica y asincrónica, eso ya lo entendíamos sin necesidad de que hubiese pandemia o no, y trabajamos desde ahí, formábamos desde ahí, pero ahora es esta presencialidad sincrónica, no, no física, sino virtual, ¿cómo lo hacemos? Entonces no te voy a negar que en un inicio fue un reto, sobre todo por la expectativa de la carga que durante los 20 años ha traído la escuela con sus procesos formativos. Entonces, por ejemplo, el voz a voz de los estudiantes que ya la han vivido retumban y resuenan en los que se inscriben nuevos para hacerla. Entonces, durante el primer semestre tuvimos una promoción híbrida que inicia con un proceso físico presencial, pero termina con uno presencial virtual. Entonces, el choque de metodología, digamos, sí fue más fuerte con esta primera cohorte, pero fue muy grato ver cómo los chicos estaban sintonizados con un proceso de aprendizaje y no solo con un proceso vivencial, no solo con Ya. un retiro a algún sitio, no solo con un taller en un escenario, no, sino con la formación que iban a recibir por ese escenario. Entonces, eso fue muy gratificante encontrar en esta primera promoción de este año, que siento fue la que le tocó el cambio más abrupto y más duro de metodológicamente hablando, ¿no? En comparación con quienes, la experiencia que tuvimos con esta segunda promoción del año, porque esta segunda promoción ya se le plantea todo el escenario desde la virtualidad y asume el reto desde la virtualidad. Ellos no se genera una expectativa frente a lo que van a encontrar presencial, más bien eso es como un plus, si en algún momento lo logramos ver y encontrar no sé qué, es como maravilloso, pero no hace parte de la expectativa con la que entran al programa, sino que entran a un programa virtual de formación en liderazgo. Toda nuestra metodología ya adaptada, ya ajustada también, que nos permitió la primera cohorte, eso también ajustar temas de tiempos que son diferentes en la presencialidad y en la virtual que en la virtualidad. Mm, y, y entonces con esta segunda promoción nos encontramos una posibilidad de explorar mucho más el territorio virtual, una actividad tengo muy presente que es muy fuerte físicamente y en lo presencial, la logramos trasladar a la virtualidad cada uno desde sus casas, con su indumentaria, con su fuerza, con todo lo que proponemos con ese escenario y se logró. Entonces, claro, es decir, extrañamos obviamente la presencialidad física, pero no es un impedimento para alcanzar los retos formativos que propone la escuela, tanto en su perfil de egresado como en su programa como tal. Hay algo en el discurso que se me quedó retumbando en la cabeza, en el discurso que diste del tema de la escuela, y de hecho comenzaste con él. La importancia de que el estudiante, de que la persona que se va a formar, quiera formarse y su responsabilidad ante ello. O sea, que el estudiante o la persona que va a hacer la escuela de liderazgo, que está dentro de la escuela, tiene la responsabilidad de llevar por sí mismo el proceso de aprendizaje. Él verá cómo afrontarlo y verá qué ritmo va. Yo Ahora, creo eso que, también es un proceso, perdón, te interrumpo, de acompañamiento, ¿no? No es solo como que, sí, sea responsable y hágalo, sino que todo el tiempo, tanto los claro, claro. formadores como el mismo modelo de la escuela, lo que invita es acompañarte en ese proceso. Eh, con eso dicho, con lo que acabas de aclarar,
pero también teniendo claro la responsabilidad del estudiante, que no en muchos escenarios formativos pasa igual o no se siente igual. O sea, no, a vos no te aclaran cuando llegas a una clase X que en serio vas a tener la responsabilidad de llevar tu propio aprendizaje. Eso debería ser algo que ya se sabe, pero no pasa como pasa con la escuela de liderazgo de la autónoma, que te dicen, es que vos sos el responsable del aprendizaje. Y si Nosotros quieres, hacemos una promesa, Cami, nosotros decimos, cuando vamos a iniciar el proceso de inscripción, como le decimos algo como, chicos, si nosotros le ofrecemos que su vida va a ser una ahora y otra muy diferente para positivo, obviamente, después de este proceso. Eso le decimos. Y entonces, si el estudiante se compromete, o sea, a seguirnos la pista y todo lo que les ofrecemos, de seguro su vida va a ser una antes y una después. Solo con ese factor. En la academia, uno, como lo decís, puede ser implícito, ¿cierto? Porque al final vos te inscribís a tu programa académico, asumís tus responsabilidades académicas, incluso te dicen, este porcentaje de tus créditos matriculados corresponde al espacio presencial y este porcentaje es estudio independiente. Entonces, si vos equilibras eso en tu hora de la semana, eso te debe cuadrar para que seas el mejor estudiante. Eso es lo que dice ajá, el la papel, academia, ¿no? sí. Claro. Vamos a ver si eso equivale al nivel de compromiso que en verdad estás asumiendo con tu proceso formativo o hasta qué punto, ¿no? Esa era la palabra que yo estaba buscando y alguien me la dijo. No recuerdo el usuario, pero alguien me lo dijo y lo coloqué en la pantalla. Compromiso, compromiso. Compromiso. El compromiso y el cómo asume el estudiante su proceso de aprendizaje. Eso me encanta de la escuela. La escuela a mí me parece algo espectacular por el compromiso que tienen la mayoría de los estudiantes. Sí, Eh, ese escenario del compromiso, ¿vos crees que facilitó el tema virtual? O sea, que el estudiante está comprometido con Carmen, un saludo. Eh, que el estudiante pues ya tenía en su cabeza metido de que tenía que tener ese compromiso con su proceso de aprendizaje, facilitó de alguna manera el tema de la virtualidad en el proceso. total, Cami, total. Mira, nosotros teníamos chicos que claramente cuando sucedió el tema pandemia, tuvimos como un encuentro que se pospuso como de receso en donde tuvimos que hacer ajustes claramente metodológica y logísticamente, ¿no? Por donde decidir dónde iban a hacer los encuentros, todo esto. Y teníamos a los chicos literal casi que detonándonos en los mensajes, como que por favor no paren. Es decir, ¿no? Por favor hagamos lo posible para que esto se retome virtual como sea, pero no paremos. No paremos porque precisamente estaban asumiendo su parte del papel que la escuela ofrece como proceso formativo. Y eso fue lo que posibilitó no solo que se terminara esta primera cohorte que le tocó como el choque más fuerte, sino que también diera los indicadores necesarios para continuar con el proceso totalmente virtual. Un ejemplo de eso es nosotros presencialmente tenemos alrededor de inscritos por hasta 100 personas que nos pueden inscribir en un semestre a la escuela. Por cupo, por capacidad y por también personalización del proceso, nosotros tenemos entre 25 y 30 chicos. Y un factor que nos dio también pie a que esto se podía era que en pandemia ya full, digamos ya la segunda promoción del semestre, tuvimos 70 inscritos, 70 chicos que estaban dispuestos a asumir el proceso virtual, porque ahí ya sabían que era virtual, ¿cierto? Cuando aún en sus mismos programas académicos o en su mismo proceso formativo académico habían dudas de si tomaban todo el semestre, si, sí, dudas con el tema de la virtualidad, aún con esas incógnitas, digo, la escuela sí o sí, me voy con ella, así sea virtual. Eso no pasa en otros procesos y esa es la magia que tiene la escuela de liderazgo. Antes de continuar, sé que nos están viendo muchos egresados de la escuela o no sé si alguien de aquí la está Hay un tomando en par. este momento.
Pero chicas y chicos que son egresados de la escuela, yo también soy egresado de la escuela y me gustaría que leerlos con Leandro utilizando el tema de las preguntas, que la verdad ni yo sé cómo se utiliza, pero explórenlo, colocando sus mejores experiencias con el tema de la escuela. Valen, Alejandra, que por ahí las veo, de pronto también la misma Carmen, si ha participado de este proceso dentro de la Universidad Autónoma, coloquen con el tema de las preguntas y las colocamos en pantalla para ver cómo les ha ido con esta experiencia de acompañamiento y de compromiso para su aprendizaje. Porque en este momento me gustaría que Leandro nos contara la importancia que le ve a este tema de este proceso de aprendizaje en ejercicio de liderazgo para la vida de profesional de todos nosotros estudiantes que pasamos por ahí. ¿Vos crees, la pregunta clara es la siguiente, que de pronto es una pregunta que te va a coger un poquito mal parado y te va a hacer decir, uy, no, yo no quiero responder esa pregunta, pero te la voy a echar. Mándela. ¿Vos crees que uno de estos egresados de la Universidad Autónoma, como tú o como yo, como Valen o como Aleja, que pasamos este proceso de aprendizaje, tiene cierta ventaja con otro egresado de la Universidad Autónoma a la hora de salir al mundo profesional? ¿Tenemos una ventaja por haber hecho este proceso de la escuela de liderazgo? Bueno, sí, esa me descolocó un poquitico, pero creo que te la puedo responder de esta forma. Técnicamente, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando la persona que está haciendo el proceso de selección, observa que el profesional que está contratando se ha formado durante unas horas en la habilidad del liderazgo y que además esas horas, digamos, las respaldan con su certificado, sí, 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 digamos, le presta más atención que la hoja de un par de esta persona, un colega de esta persona también profesional, que tal vez no tenga este estudio o este papel ahí técnicamente hablando, es decir, con las dos hojas, solo viendo la hoja de vida, de una persona. Ahora, estoy nombrando a una persona que no haya hecho otro proceso formativo, ¿no? Porque igual se pueden formar en otros escenarios, o sea, no, la escuela de liderazgo no es la única, ni tendrá la verdad absoluta, pero digamos, frente a alguien que no y alguien que sí, sí creo que tenga un nivel de influencia. De hecho hicimos hace poco, acabamos de terminar, una investigación en relación a nuestros egresados de los últimos 2 años que aspiraron a procesos de selección profesional y el 80% llegaron a última etapa y el 60% afirma que uno de los elementos que le permitió ya tener el trabajo o quedar fue el proceso vivido por la escuela, ya sea porque estaba en su hoja de vida o ya sea porque en el momento de la entrevista, en el momento de las pruebas, puso en juego y en práctica elementos que habían aprendido durante la escuela. Y eso voy al segundo punto. No sé, porque conocí personas, y quiero decirte, maravillosas, que nunca pasaron por la escuela de liderazgo y son unos tesos y unos duros, porque es que precisamente esto de la habilidad del liderazgo está también como en eso, ¿no? Como en lo propio del ser humano. Eh, entonces no sé si en relación a otros tendrá ventaja o no, pero lo que sí sé es que esa persona tiene más herramientas para poder afrontar esos retos y esas pruebas que ocurren durante el momento o el proceso de selección organizacional actual. Claro. Eso te lo Y podría lo, lo, afirmar. lo más, lo más bonito es que, por ejemplo, Valentina nos conoce que su proceso fue autoconocimiento. Entonces, cuando una persona entra a un tipo de procesos como esto, que a pesar de todo es un proceso de desarrollo humano, de conocerse, de afianzar una habilidad que se tiene innata, pero que necesitas reforzarla y afianzarla para colocarla en práctica, pues es muy bonito que, por ejemplo, una persona como Valen diga que ese proceso la llevó a conocerse a sí misma. Y conocerse a sí misma, ¿qué implica? Pues tener más confianza en sí misma y en lo que sabe. ¿Y eso qué implica? Pues que le va a ir bien de cierta manera en el camino que vaya a recorrer. Cami, sobre todo esto, también te permite, por ejemplo, el proceso de la escuela, identificar la situación a la que te estás enfrentando.
y, y darte esa mirada de observación, de como discernir entre una situación y la otra, te permite escoger la herramienta o habilidad tuya propia más adecuada para poderla afrontar. Es un poco eso. Claro, y por ejemplo Alejandra nos coloca, aunque no pudo colocar la palabra completa, una palabra trascendental: el profesional íntegro, el profesional que debe tener los dos tipos de habilidades, unas habilidades técnicas profesionales muy bien afianzadas por el tema de su carrera profesional y por lo que hizo estos 5, 6 o 4 años dentro de su universidad, siendo muy responsable con todo lo que tiene que ver con las habilidades técnicas y unas habilidades blandas que les permiten desenvolverse en la sociedad como tal. Aunque esas habilidades blandas ya han tenido otro nombre, y te lo cuento, ya se habla de ellas como habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales y el cómo nos aportan a la hora de enfrentarnos frente a las otras personas. Aquí tenemos a David Ruiz, que en la escuela descubrió y mejoró el potencial que tenía para influir positivamente en el entorno en el que está. Entonces, esas herramientas que da un proceso de aprendizaje como este, pues son indispensables a la hora de ser lo que decía Alejandro, ser íntegro, a la hora de poder responder de manera diferente a distintos procesos que la vida misma nos coloca. No estoy hablando de solo los procesos profesionales o los procesos laborales, sino a otras cosas, a etapas, a cambios, a crisis, a las crisis que nos dan por momentos de la vida, esas herramientas que aprendemos en ese tipo de espacios de aprendizajes complementarios son las que nos dotan a nosotros para poder seguir con nuestro camino. Eso es Ahora como, sí, sí, contar. te planteo otro escenario también que, digamos, de la escuela me gusta promover, y es que yo manejo con ellos una parábola, con la escuela misma, como una parábola del camino del héroe. Y nuestro cierre, nuestra última actividad, se llama la travesía del oráculo, y es apenas el momento previo en el que, digamos, este héroe mitológico, convencional que conocemos, apenas va a emprender su viaje. Entonces me gusta proponer el escenario de la escuela como simplemente ese momento previo en el que me doy cuenta de que tengo que empezar a caminar, a vivir mi aventura. Me doy cuenta de mis potencialidades, de mis miedos, de mis oportunidades, de mis fortalezas y de mis objetivos. Ahí apenas lo estoy trazando. Entonces, te acompañamos a ese momento previo y te invitamos a que empieces a caminar. Es un poco lo que nos gusta Muy, ver. esa frase me encantó y seguramente la voy a cortar y la voy a montar, porque esa frase me encantó. Póngale Eh, ahí, copy. le coloco los créditos, le coloco los créditos. Bueno, No, no, vale, no. en Toda, el, toda tuya, toda tuya. en el live anterior con William, también una epifanía me dio en la mitad del live y la verdad lo que terminé agradeciendo es que esto quedara grabado, porque antes no Por, quedaba grabado. por supuesto. Esos momentos de eureka que teníamos nosotros, bueno, para las personas que no saben, nosotros dos somos socios en un emprendimiento que se llama Experiencia Rúa. También están haciendo los chicos algo Voy a espectacular. ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí. Están haciendo algo espectacular con él. Vayan, vean el contenido. Ruatals es una cosa de otro mundo que se está haciendo con dos invitados hasta ahora que han tenido unas El último intervenciones capítulo está brutal, el último capítulo está brutal. gigantescas. Hay que verlo. Entonces, pásense por allá, Experiencia Rúa, síganos y pues vean ese contenido que pues, Leandro es el que nos está liderando, es nuestro CEO, la cara de Rúa. Ah, Eh, todo el equipo ahí dándole duro. eh, Nosotros, bueno, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, Pausa comercial, continuemos, pauta publicitaria, pauta con- publicitaria. continuemos. Dale, Ve, dale. yo te quería preguntar, como estás hablando de educación y esto de la escuela, del tema del liderazgo, de ese tipo de aprendizaje complementario, es muy importante pues para el desarrollo de nuestras habilidades.
¿Cómo es? Vamos a hablar de un tema que me encanta y me apasiona. ¿Cómo es el tema de la OGE ahí y en la transformación del aprendizaje en un escenario como la organización de grupos estudiantiles? Que no, y ese tema, para las personas que nos ven en las diferentes plataformas o que van a ver ese video, la organización de grupos estudiantiles es algo especial que tiene la Autónoma. No todas las universidades cuentan con una organización de gestión estudiantil como la que tiene la Autónoma. No todas, son pocas las que las tienen. Y hay muchas que las quieren tener en un proceso como ese. Pero contanos sobre ese proceso, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo al final un estudiante termina aprendiendo con más estudiantes sin, entre comillas, la supervisión de un docente en un espacio de aprendizaje como ese? Porque al final termina siendo eso, un espacio de aprendizaje. Mira, lo primero que hay que comprender, Cami, de ese escenario es que es un escenario, es un proceso volitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso voluntario. Es decir, como lo nombras, no hay una nota detrás, no hay un docente asignado, no hay nada. Es totalmente llevado por la voluntad. Lo segundo es que es un proceso estudiantil neto. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la organización desde su concepción, organigrama, ejecución, diseño, qué hago, qué no hago, está organizada, orquestada, planeada, ejecutada y evaluada por los estudiantes. Es un trabajo meramente estudiantil por los estudiantes para idea y cómo y para afuera todo lo que usted le quiera sumar. Eso es una cosa. Dos cosas, pues, esa es la segunda cosa. La tercera, al ser volitivo y al ser estudiantil, nos permite generar procesos que los estudiantes consideran significativos para su propio desarrollo, para su propio aprendizaje. ¿Qué quiere decir? No está ligado al alcanzar un logro impuesto por un currículum académico, por un pensum, sino que el currículum mismo es su experiencia estudiantil universitaria. Eso se convierte en su currículum. El espacio donde habita, las personas con quienes interactúa, los gustos que tiene, ¿sí? Entonces, todos estos ítems, todos estos elementos son los que le permiten generar proyectos, actividades, eventos, dinámicas, juegos, proyectos regionales, alianzas, en función a lo que a ellos les gusta. De ahí, pues, discernir, escarbar y encontrarles infinidad de aprendizajes, tanto académicos, porque ellos mismos se vuelven promotores de su aprendizaje, si necesitan para lo que quieren hacer, aprender de algo, ellos mismos se vuelven autodidactas en ese escenario. De ahí fortalecen sus habilidades sociales. Entonces, si tienen que hablar con no sé quiéncito que tiene tal cargo en tal puesto o necesitan a alguien que sepa de algo, van y se lo rebuscan y envían y mueven. Si tienen que organizarse, autogestionarse entre ellos mismos como equipo de trabajo, entonces recopilan sus ideas, hacen sus lluvias, hacen sus formas de trabajo, su organigrama. Todo eso nosotros lo acompañamos, obviamente, como institución, pero todo es un proceso estudiantil. Y, pues, vos igual lo sabes más que yo, todos estos elementos de aprendizaje que nacen de la propia persona quedan incluso más incorporados de aquellos que son impuestos. Claro, es que Y más cuando están aplicados a sus vidas sí, cotidianas. para las personas que no saben, yo soy un hijo de la OGE, yo soy un hijo de la organización de grupos estudiantiles como Leo, aunque primero mi proceso fue por la Escuela de Liderazgo, pasé a la OGE y no me fui nunca, terminé todo mi proceso en la OGE, me fui faltando que 3 meses para graduarme, nunca me fui, de hecho todavía ando con mi botón de la OGE, sino que no me lo coloqué, por ahí está. Eso vi, no lo vi, eso iba a decirte, no lo vi, ¿qué pasó? Aquí está, no te preocupes, amigo. Vale, vale. No, yo siempre ando con mi botoncito. Dentro de poco, pues me toca colocarme el Decidesco. Pero mira, ese proceso que lo nombras muy bien, de hecho puede también ser un proceso evolutivo en donde vos comenzabas siendo solo un miembro de un grupo y puedes ir escalando y escalando y escalando y escalando con tu aprendizaje hasta que puedas ya dirigir toda la organización, que fue lo que me pasó a mí con unos y proponiendo proyectos y pensamientos diferenciados. Ese Pensamiento tipo de, crítico. ese tipo de procesos de aprendizaje es el que al final me termina sirviendo más a mí para lo que hago hoy.
porque todo lo que hice allá lo estoy colocando en práctica acá. Obviamente tengo que acordarme de la teoría de Maslow, de la teoría Libro, busco el libro. Sí, pero esas experiencias de gestión de recursos, de gestión de personas, de gestión de proyectos que estuvieron enmarcadas dentro del proceso de aprendizaje que se llevó en este espacio voluntario, sin notas, al cual le metimos, digo le metimos porque te incluyo ahí, incluyo a mis grandes amigos de la universidad, les metimos casi más de 40, 50 horas a la semana, fue lo que al final termina dando sus frutos. Tengo la gracia de trabajar en una organización muy parecida a la OGE. En su concepción es muy parecida, porque trabajo por proyectos y trabajo para, para universidades que terminan siendo con el CIMI y con la OGE como el grupo de estudiantes. Entonces, Y muchas organizaciones funcionan así. si funcionan igualito. Entonces, eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que los estudiantes, y yo al final, después de pasar el proceso, me puse a reflexionar y yo dije, pero ¿por qué llegué ahí? ¿Y cuál era o sea, qué era lo que me gustaba, que le metía tanto tiempo y que no me quería ir? ¿Y por qué estaba ahí? Al final, colocándome en los zapatos de estudiantes, yo no estaba pensando en es que yo quiero aprender, no estaba pensando en aprender, estaba aprendiendo en el proceso, pero no estaba pensando en aprender. Sino que estaba más ahí como que, sí, la hoja, el proceso social también ayudaba mucho, pero al final te terminas encariñando del mismo proceso de aprendizaje que se está gestando ahí y no quieres irte nunca. Y eso fue lo que me pasó a mí, que nunca me quise ir. Y a vos también. Te pasó tanto que te quedaste. No, no me pasó por la cabeza abandonarlo, no me pasó por la cabeza abandonarlo. Te quedaste ahí y ahí seguirás hasta que vos mismo lo decidas ya partir y generar otras cosas. Pero eso es muy bonito. Es muy bonito que el estudiante persiga su propio aprendizaje y que no esté motivado por calificaciones, por notas, por nada impuesto, sino que él mismo lo geste, que él mismo lo busque, que él mismo diga, quiero aprender de marketing digital y él mismo se consiga la conferencia gratis y la dé a sus compañeros. Es muy bonito que el estudiante mismo consiga las cosas y termine como estudiante hablando de cómo conseguirlas con jefes de área, con profesores de otras universidades. Eso me parece algo espectacular. Y Sí, sí, obviamente sin desmeritar la academia, es decir, aclarar que igual es un proceso complementario, ¿no? Igual la función del docente como educador no se puede perder en su foco, pero sí se puede complementar con otras formas y prácticas precisamente de adquirir esos mismos aprendizajes, potencializarlos, reforzarlos, bueno, todo lo demás. por eso estamos hablando de aprendizaje complementario. Estamos hablando de lo que hace Leandro, porque lo que le hace Leandro va muy encaminado hacia allá. O sea, desde la coordinación de gestión y liderazgo tiene dos escenarios de aprendizaje complementario, uno con la escuela de liderazgo y otro que es la organización del grupo estudiantil, que al final terminan estando de cierta manera Una conectados, semillero. conectando de un punto, una semillera de otra. Algunos que tuvimos el proceso de que primero conocimos la escuela, nos formamos en la escuela y al final terminamos eh, casi como practicando todo lo que hicimos en la escuela dentro de la OGE, y ese fue como el gran proceso que seguimos. Eso siguió siendo una escuela 4 años más, algo así. Por Eh, supuesto. la invitación a las personas que nos siguen viendo es que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan. Antes de despedirnos, quisiera que habláramos un poquito de Rúa. ¿Por qué? Porque Rúa, desde su misma concepción y desde lo que estamos hablando, de cierta manera, toca este tema de los aprendizajes complementarios. Porque hablamos de habilidades blandas, porque de cierta manera, en los últimos años para acá hemos tocado los temas de algunas habilidades técnicas que están sirviendo a emprendedores, que muchas veces pues las necesitan para su día a día. ¿Qué pensás del tema de experiencia de Rúa
y cómo RUA está apoyando estos procesos de aprendizaje complementario. Mm, yo podría fundamentarme desde cualquier escenario, pero me gustaría fundamentarlo, digamos, para hacerlo corto también y irle dando cierre al espacio, es como lo que busca RUA es transformar personas y escenarios positivamente. Y eso, obviamente, no es solo eso, ¿no? Es más, pero con esa frase, con esa línea, lo que queremos decir es que procesos basados en valores y procesos basados en personas, lo que nos van a permitir es tener mejores escenarios en la sociedad. Entonces, eh, en la generación del vínculo, en la construcción de mi relación con el otro, puedo tener un sinfín de herramientas para poder llegar a esos acuerdos y pactos en conjunto. Experiencia Arroba lo que ofrece en ese orden de ideas son escenarios, vale la redundancia, experienciales, en donde te vas a poner en juego con el otro, con vos mismo, con la herramienta, para poder alcanzar no solo tus logros, sino para poder generar un aporte al escenario en el que te estás movilizando. Llámelo familia, llámelo amigos, llámelo empresa, llámelo eh, grupo social, llámelo lo que quiera llamarlo. En ese escenario en el que usted se esté desenvolviendo, usted en experiencia RUA va a encontrar formación y aprendizaje para eso. Ahora, no solo nos quedamos en la habilidad blanda, sino también en la adquisición de esas otras herramientas que complementan ese proceso de transformación, porque muy lindo y todo si yo sé hablar, si sé trabajar en equipo, ¿cierto? Pero entonces también tengo que construir objetivos, tengo que construir planeación, tengo que construir una serie de pasos para poder alcanzar esos logros y ahí también nos dotamos de herramientas para acompañar ese proceso precisamente, que todo esté una palabra que has escuchado mucho últimamente y me gusta mucho, todo tenga coherencia. Coherencia entre lo que busco, lo que soy, lo que digo, lo que hablo. O sea, no solo dicen, hay coherencia que lo que usted diga sea también lo que hace, no solo en eso, sino también con lo que usted comparte, lo que usted profesa, lo que usted desea, todo eso tenga una línea basada en valores. Esa organización es algo maravilloso. Los invito a seguirla. Ya para dando cierre, te doy las gracias, Leo. Voy a Eh, poner aquí un sticker y que me peguen de ahí. eh, la próxima semana, para las personas que nos están viendo, vamos a estar con Steven Valencia, fundador de Transformando tu Mente, fundador de Humaniza tu Vida. Él es un emprendedor también autónomo que le mete a esto de los infoproductos algo espectacular. Tiene libros, es escritor, mentor. De hecho, vamos a estar hablando de cómo los infoproductos podrían afectar o podrían mejorar el tema de la educación tradicional, cómo podemos meter podcasts, videos, ese tema de los webinars y el tema de los libros, pues, de los ebooks, los Voy a hacer podríamos complementar. una pauta comercial, sigan experiencia Rua. No, por eso que estás diciendo, de seguro, qué chévere, bacanísimo, a fuego. El próximo miércoles, 8 p.m., aquí con Steven Valencia, confirmadísimo ya. Ya nos dijo que sí, y próximamente pues vamos a tener a Hassan Chaverra, también va a estar por acá, y, H, y otros personajes que sin duda alguna van a venir a dejar un granito de arena. Esto fue Hablemos de Educación. Nos pueden conseguir aquí en mi perfil de Instagram, Lescano Yepes, están los 2 primeros capítulos con John, se me olvidó el apellido John, con John Molina Coach y con William Pretel. sí. Hablamos del coaching, hablamos de educación territorial. Hoy, hablando con Leandro de la educación, del aprendizaje complementario. Muchas Muchas gracias, gracias. amigo. Nos vemos Nos vemos muy pronto. a todas y gracias por la invitación. Que estés bien. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. No sé cómo cerrar.